el lugar donde muchas personas comentan que han sucedido cosas extrañas. Y estamos entrando a lugares que no está permitido al público. Como él es la única persona que se queda en este lugar, entonces a él le toca que hacer una ronda de seguridad en la que dice, en el lugar donde más cosas me da es bajar al sótano. Y esto que escuchó, ha escuchado voces, ha escuchado... ¿Los niños dónde fue que dijeron? Los niños sí se valen. Esto fue antes un complejo militar, me contó el licenciado Miguel Álvarez, que es el cronista de Guatemala. La puerta. Puede ser el aire. Sí, ahora puede ser el aire. Puede ser. Buenas noches. Híjole. Bueno, yo no tengo ni la menor idea qué es lo que dice, pero podrían hacer hasta... ¿Escucharon? ¿Escuchaste? Algo así. No sé, tengo escalofríos, tengo muchos escalofríos. ¿Escucharon como pasos? No. Espérense. Nuestro equipo, previo a la investigación nocturna, realizó la siguiente exploración en la Biblioteca Nacional, un edificio público cuyos niveles están cargados de historia y conocimiento, pero también de relatos de experiencias y anécdotas con fantasmas. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión les traemos un video muy especial, un video que hace años he querido grabar para todos ustedes. Estamos en la Biblioteca Nacional de Guatemala, un edificio muy bonito, muy histórico. Hay libros muy antiguos del año 1500. Entonces vamos a hacer dos recorridos. Ahorita es la tarde, son como las 6 de la tarde, pero vamos a pasar toda la noche en el lugar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacerles un recorrido para mostrarles el lugar de la tarde y después vamos a hacer la investigación. Ya tenemos conectadas todas las cámaras, ya recorrimos parte del lugar. Cuando yo conecté una cámara que está ahí atrás, escuché un pero ustedes estaban allá abajo. No sé si fueron ustedes, pero me pareció muy raro. Yo lo sentí que vino de allá. Cuando estábamos allá abajo con Nancy tomando fotografías y videos en una de las salas, al fondo de unos como muebles donde hay libros, yo percibí como una luz, así como un rayo, fue de repente. Sí, eso fue en el sótano. Y fue bien raro. Y en el sótano no entra luz. No. Como un ¿Dónde flashazo. estábamos? Como un flashazo, sí. ¿Gustavo? Pues en mi experiencia, a mí me tocó caminar con el agente encargado de la seguridad del edificio. Pues él me iba comentando que a las 9 de la noche él apaga las luces de todo el edificio. Es un edificio de 7 niveles, más un sótano. Y pues a él le ha tocado a veces ir a apagar las luces a los demás niveles. Pero donde más habla que ha experimentado cosas extrañas ha sido en el sótano. El sótano está incluso, es enorme, el edificio es increíblemente enorme cuando hicimos el recorrido. Hay partes del sótano que sí son muy, como muy diferentes, o sea, la sensación es muy fuerte. No había sentido otra sensación igual en otro lugar, les soy muy franco. Hemos estado en varios edificios antiguos y públicos, pero sinceramente en esas partes sí se sintió algo muy extraño. En el curso del recorrido que vamos a hacer, les voy a comentar apuntes históricos de este lugar, porque no solamente estuvo la Biblioteca Nacional acá, sino que vivieron
otro tipo de construcciones que más adelante les vamos a ir comentando. Pero sí hay lugares que son muy oscuros, muy fríos, muy pesados y realmente van a ir viendo que la literatura que hay en esos lugares, de hecho, ni siquiera es como decir que tenga que ver con lo que se siente en ese lugar. Entonces sí es muy interesante. Otra cosa que me llama mucho la atención es de que cuando nosotros venimos a pedir permiso, porque venimos 2 veces, la mayoría cuenta que ocurren cosas. Que escuchan ruidos. Ven sombras, mueven los libros. Entonces es un lugar muy, muy interesante. En el centro de cómputo también escuchan como teclazos. Están tecleando. Sí, otra cosa que dijeron de que escucharon a un hombre roncar. Vamos a hacer el recorrido, acuérdense, ahorita es la tarde, vamos a hacer un recorrido para que conozcan el lugar todos ustedes y en la noche vamos a hacer ya la investigación formal. Espero les guste, estamos en la Biblioteca Nacional, acompáñanos de este recorrido. La verdad, estoy muy emocionado. Muy emocionado. Empecemos por, este es el área como de la entrada. La biblioteca tiene acceso gratis a todo el público. Yo vine a investigar cuando estudiaba en una escuela, vine aquí. Están con nosotros una persona que va a quedar, que es trabajadora directamente de la seguridad del edificio. Del edificio. Entonces él va a estar pues en unos momentos acompañándonos y en otros va a estar haciendo pues sus rondín. habituales rondas, ¿verdad? Comencemos. ¿De qué año es el edificio, Gustavo? El edificio concretamente es de finales de los años 50. Como pueden ver ustedes, la construcción del edificio es bastante pues, de esa época, mediados de los 50, principios de los 60. Es un edificio, para ser un edificio público es relativamente nuevo, porque ya es de mitad del siglo XX. Y no sé, pero creo que hemos llegado también a la conclusión que es un poco parecido a la construcción del edificio de sanidad pública. De sanidad pública, sí. Es igual. Es casi igual. Vamos al sótano. Hay varios esculturas. Ese es Beethoven. Vamos al sótano. Como les decimos, este es un video que lo estamos haciendo antes de la investigación. Ese es el lugar donde muchas personas comentan que han sucedido cosas extrañas. Lo que me llama la atención es de que sí hay muchas cosas antiguas. Ajá, estamos viendo el proyector de películas. Una bicicleta antigua. ¿Aquí fue donde vieron la luz ustedes? En esta sala. En esa sala. Es grandísimo, miren hasta el fondo. Sí. Otro dato curioso, Gustavo. Se siente bien raro también porque bajamos con Nancy. Pero allá abajo no hay nada de libros ni estanterías, pero igual se siente el ambiente. Es que ese lugar era el primer lugar de los libros, pero por el tipo de la construcción también y por la forma de esta cuestión de las banquetas, todo, el agua en tiempo de lluvia empezó a entrarse. Entonces dice que los libros empezaron a sacarlos de ese lugar para que no se arruinaran. Entonces ya no hay libros en ese lugar, pero sigue siendo como que fuera una sala de lectura. Y estamos entrando a lugares que no está permitido al público. Buenas noches. ¿Encendamos la luz o qué? Aquí es como que les dan mantenimiento a los libros, ¿no? Este dice que es un centro de cómputo. Ahí a tu derecha está la sala de braille. Es laboratorio de computación. Allá está la sala de braille. Pero este laboratorio de computación es para no videntes. Siento raro. Está cerrado. Miren todo. Ver en el icono que está allá. Es una sala de computación para personas no videntes. Miren tantos libros. Estábamos hablando con Alejandra que
Esto fue antes un complejo militar, me contó el licenciado Miguel Álvarez, que es el cronista de Guatemala. Específicamente funcionó la Guardia de Honor. La Guardia de Honor. La Guardia de Honor fue la que estuvo acá. Otra cosa es de que cuando uno lee algún libro, uno siente muchas emociones. Lo lleva prácticamente a otros mundos. Y todos estos libros podrían tener hasta la energía de las personas que leyeron los libros. Incluso los que los escribieron. Incluso los que escribieron, porque aquí hay libros que son como las primeras copias. Vamos a otro sector. Sala de braille. Vamos a apagar la luz. ¿Está cerrada? Ah, está cerrada. Pero sí, ahí es donde funciona directamente la biblioteca de braille. Vamos a otro sector. Aquí están el área de los baños. Los baños, solo los baños que van a estar habilitados son estos, así que ustedes si quieren hacer pipí tienen que venir al sótano. Te va a acompañar. Aquí estamos con los baños. Ese está cerrado. Departamento que es Todas cerrado. las puertas ahorita que están cerradas son las puertas que tienen llave. Que tienen llave. Porque la gente de seguridad, en el recorrido que hicimos, solo los dos aperturó las puertas que sí podía, y de las que sí tenía llave. Llévame la cámara tú. Vamos. Esto no está permitido al público, ahora no es acceso al público. No. Es grandísimo. Súper. De este lugar habla la gente de seguridad que ha tenido que venir a cerrar los chorros. Ay. Y él habla mucho del agua. Entonces, él dijo que había veces en las que venía a apagar los chorros. Como él es la única persona que se queda en este lugar, entonces a él le toca que hacer una ronda de seguridad en la que dice, en el lugar donde más cosa me da es bajar al sótano. Y a veces han estado los chorros abiertos y me ha tocado cerrarlos. Pero se abren solos. Oye, que está el agua Fluyendo. Ujú. Solo quiero ver, pongamos más fuerte la luz. Ahí está fuerte, vamos. Y está un poco apagada. Aquí, a oscuras, debe de ser bien. Sí, él me comentó que ha escuchado voces, ha escuchado... ¿Los niños dónde están que dijeron? Los niños eso le entendí que al cruzar la puerta las Arriba. escuchaba. Ajá. ¿Dónde está? Pues arriba. Dejen en los comentarios si más noche quieren que Alejandra y Nancy vengan sola a este lugar. Es súper oscuro. Y por estar vacío se siente el entorno. No sé si es porque está vacío. No, o sea, está vacío, pero lo siento pesado. Este fue el lugar que le dije que solo están las estanterías y el espacio, así se siente diferente. Yo no sé realmente si la sensación sea porque, no sé si les ha pasado, o tal vez vos que sos más alto, si te causa una sensación como de estar encerrado, de estar en lugares con los techos que son muy bajos. ¿No te causa esa sensación? No me causa. A mí el espacio cerrado sí. Pero dejen en los comentarios. Quiero ver cuántos comentarios. Si vamos un poco para allá. Es que está muy oscuro y no hay luz. ¿Qué será esto, Gustavo? Y esto era como para mandar a los otros niveles Los libros. paquetes, ¿verdad? Los libros, concretamente. Era como un elevador. Es un elevador. Ajá. Y aquí está el elevador. Súper antiguo. Está cerrado. Este no funciona. No. Él dice que no es tan funcional. Y si te das cuenta, el estilo y todo es propio de los años 50 o 60. Sí, se parece mucho a los elevadores del Palacio Nacional. Vamos a otro nivel. ¿Por acá? Por acá subamos.
Nancy. Nancy. Dios, Nancy. Está cerrado. ¿Cómo se siente? ¿Esto lo puedes pasar? Ah, sí. Ah, Aquí es donde hicimos la intro, ¿no? No. No se parece. Saben que yo sí me voy a desubicar de aquí, Yo también ustedes. estaba pensando porque no sé dónde estamos ahorita. Hay alrededor de más de 200,000 libros. Está dividido por sectores. Aquí está geografía e historia. ¡Qué cantidad de libros! esta sala la llaman sala general. Esa es la sala general, donde están todos los... Todos esos temas de geografía, literatura. Gilberto, y usted cuando vino a la... Yo escuché también, ¿Lo escuchaste? pero fue como una silla, la silla, ¿no? ¡Toc! Tronó. Yo también toco. Espérame. Ale. Sí. Ajá. Ahora mueve la silla. No, es que se escucha más como algo así. Ajá. Lo vamos a revisar. Sí, lo Sí. escuché. Yo también lo escuché. ¿Qué me iba a decir, Nancy? No sé si por curiosidad le preguntaron a la persona que vinieron a solicitar el permiso, a la licenciada, si tienen como un registro de cuántas personas actualmente hacen uso de la biblioteca, porque como ahora ya solo es como por internet y demás. No sé, pero sí me dijeron de que vienen a hacer mucha actividad con estudiantes. Todas las semanas tienen actividad. Aquí siento tranquilo. Y si te das cuenta, Gustavo, es la misma altura. ¿Te sentís igual que ahí abajo? No. Por eso les digo yo. Yo creo que es más alto acá que abajo. Sí, pero es poca. Por eso te digo yo. No, tal vez no puede ser. Y es extraño porque poner aquí hay libros, o sea, en teoría está más lleno el salón, pues. Ahí abajo no había nada. Ah, y aquí donde está la salida, solo es por allá. Ah, o sea que este lugar solo tiene acceso por esa puerta. Ah, qué curioso. Vamos. Los libros de la leyenda, ¿dónde estarán? Ah, pero aquí podemos subir. Vamos. Ah, sí, casi todo conecta acá, ¿no? Son 7 niveles, ¿verdad, Gustavo? Sí. Y aquí vamos a dar el nivel en el que empezamos. Ah, yo me confundo. Yo también estoy un poco perdido. Ah, mira, esta fue la que escuchamos que hizo ruido. Ajá, como que un rechino. Es así. Cabal así. Aquí ya pasamos. Vamos a otro sector. Ya hicimos sótano 1 y sótano 2, se podría decir. Aquí se puede subir. No, ¿verdad? Es por ahí. Ah, es por acá. Voy a subir yo primero. Parece un laberinto. Sí. Es que los lugares son iguales. Pero las puertas de salida son distintas. Exacto. Las puertas traseras son diferentes a las de abajo. Miren aquí. Qué bonito, ¿verdad? Para investigar. Qué bonito la biblioteca. Está bien cuidada. Aquí conecta lo que usted dijo de los paquetes, creo. Ah, sí, pues. Sí, pues, para no subir tantas gradas. Trolaban los libros así. Ya no Ya no funciona. funciona. Bueno, La puerta. Puede ser el aire. Sí, ahora puede ser el aire. Puede ser. Pero no siento aire. Yo tampoco. ¿Puedes cerrar la puerta? Y hasta la y la puerta está abierta. Sí, la puerta está abierta. Y hasta la luz. La intensidad de la luz. Ajá. Sí, pero eso puede ser una falla del... Miren, va, subamos y miremos cómo la dejamos. Vamos. Para no ser tan largo el video, porque creo que se aburre la gente o no se aburren. Dejen en los comentarios. ¿Qué pasó? Es que hay como una máquina. Una máquina, un equipo. Pero Pero no se quedan como, bien. como un bulto, ¿no? Miren, esto parece como que fuera de
de correos. Esto es una imprenta, ¿verdad, Gustavo? ¿No? ¿Cuál? Esto. Creo que es como una imprenta. ¿O no? O para encuadernar. Sí, podría ser parte de... Miren esa computadora que es Power Macintosh G3. Vamos. Cuando bajemos, salgamos por el otro lado. Buenas noches. Esta es como un área de oficina. Estamos en el nivel 6. Pues no se siente tan cansado, fíjate, Gustavo. Subirlos. Bueno, pero ahorita porque empezamos. Ya después. Ya, después vamos a ver. Creo que es uno de los lugares más grandes que hemos investigado. Híjole. Y aquí. Aquí ya salimos a la terraza. Ay, cuidado ahí. Ay, qué bonito. Híjole, creo que voy a poner pausa. Aquí estamos en la terraza. Ah, y todavía faltan otros 2 niveles más, Gustavo. Hablemos un poquito fuerte. Pero ahí Se mira como que ya están vacíos. Miren, pues si quieren quédense aquí. Y yo voy a tratar de subir solo. Para mientras que ustedes toman un poco de aire. Y mira si los accesos están... Sí se puede. Para poder pasar. Ajá. ¿Esos son aires acondicionados, no? Son ductos de ventilación. Son ductos de ventilación. Voy a subir. Buenas noches. Buenas noches. Híjole. Nos han dicho que han visto alguna sombra o que mueven los libros. Tienen la piel súper enchinada. Es grandísimo el lugar. ¿Puedes tirar algún libro? De los lugares que hemos ido, este se siente diferente. Muy, muy diferente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna sensación? Ya, bien, si se puede subir. Escucho un golpe. Buenas noches. Aquí no puedo entrar. Aquí está la maquinaria del elevador. Se ve que está bien completo, tiene hasta sus fajas. Vamos a ver si podemos venir en la noche a este lugar. Estaría interesante. Creo que este es el que se siente más extraño. ¿Qué es esto?
Ah, son como pedazos de metal. Ah, creo que se activó algo. Ahora no sé dónde están los demás. Aquí estamos en otro sector. Aquí te comentó algo, Gustavo. De esto dijo él que era relativamente tranquilo, pero a veces sí escuchaba risas, porque él habló de escuchar personas riendo. Él identificó como niños. No, es que lo que pasa es que quería preguntar a Gustavo si eran risas como de adultos o de niños, porque esto es como la sala escolar. Sí, era lo que les decía, que él primero había dicho que había escuchado personas riendo y después dijo que él creía que eran niños, como lo había explicado. Hay otro sector, si quieren vamos allá, donde dijo de que ya era noche y comenzó a escuchar que ahora vamos a poner todo. Ahí está. Vamos a tratar de ponernos cuando entremos a un lugar, nos ponemos donde haya luz. Cuidado con los cables. Hay muchas anécdotas. Acuérdense que antes fue un cuartel militar esto, no sabemos qué pasó, pero ahorita lo que me contó Miguel Álvarez de que no ha habido como algo, un hecho trágico, pero sí me contó él de que fue un cuartel militar. Como les dijimos al principio, podría ser hasta la misma energía de las personas que viven aquí. Acuérdense que aquí está también la hemeroteca, donde hay un montón de periódicos. Este es el área de niños. La verdad, muy bonita, pero no nos han reportado nada, ningún hecho. ¿Qué haya pasado acá? Qué bonita, me gusta. Aunque, perdón, aquí está muy cerca del otro lado, donde dijo el Podría señor ser las risas. que escuchaba las risas, ajá. Me gusta cómo tiene la biblioteca. Me gusta. Está como con cámara de seguridad, está bien organizada. bien organizada. Y en ese sector fue donde escuchó el policía roncar. Aquí no es la sala donde escuchan como teclas. Esta creo que es la sala donde se escuchan que están tecleando en la computadora. ¿Quién les contó eso? El señor lo dijo, el encargado. No, porque lo que nos dijo fue que lo único que había escuchado aquí era de que alguien estaba roncando. El señor de seguridad lo mencionó. Es que él dijo que habían escuchado una máquina, pero no sabemos exactamente. Que creían que era de una sala de cómputo. Cuando hagamos el recorrido les voy a enseñar específicamente dónde está el lugar de donde emanó el sonido. De este ambiente, cuando hicimos el recorrido con él, comentó de que estaba una noche normal. Esta persona está de 5 de la mañana a 9 de la noche en activo. Ya después pasa como a descansar. Entonces, él después de las 9 de la noche comentaba de que todavía sigue haciendo una ronda más, pero cuando ya se fue a dormir, él escuchó, dice que alguien estaba roncando. Él decía que no podía dormir a causa de eso, y eso fue lo que lo levantó. Y cuando empezó a escuchar el sonido, él se empezó a acercar de dónde emanaba el sonido, cuando él empezó a escuchar que emanaba de este lugar. No. Y se oía adentro, o sea, aquí, que había una persona que estaba roncando.
Y este lugar generalmente se mantiene con candado, ¿verdad? No, y si otra cosa que se dan cuenta, no son ni las 7 de la noche y no se escucha ruido externo, vamos a otro lugar. Pues vamos por aquí. Parece Frankenstein. ¿Verdad? Eso dijimos con Alejandra. Cuidado con los cables. Subamos. ¿Ustedes de pequeños vinieron a la biblioteca? Yo recuerdo que sí, con el colegio. Yo vine también con la escuela, pero ay, miren, aquí hay algo bien curioso, miren. Ah, qué interesante. Procedencia tical, podría ser esto. Por lo que... Sí, hay muchos que piensan que traerse monolitos o vestigios mayas también acarrea la energía que había en esos lugares. Sí, porque esto, bueno, yo no tengo ni la menor idea qué es lo que dice, pero podrían hacer hasta... ¿Escucharon? ¿Qué escuchas? Algo así. Qué bonito ustedes. Sigo diciendo que qué bonito, están bien bonito. Híjola, aquí tengo escalofríos. ¿Se recuerdan qué es lo que parece aquí? Miren, ese edificio es muy parecido al de Sanidad Pública. Parece el auditorio. Se siente como muy encerrado, ¿verdad? ¿O solo soy yo? No, yo no lo siento encerrado. Hasta calor, siento calor. Sí, pero calor sí porque Pero es una sala amplia, ¿no? Es un auditorio, ¿verdad? es un auditorio, sí. Solo quiero ver si hay más luz que se puede encender. No. Qué interesante. A mí los auditorios en lo personal me encantan porque es entrar a un lugar donde está plenamente vacío, pero uno siente que está completamente lleno. Con gente. Siempre tenía esa sensación. Miren. Ramón Salazar, Rafael Arévalo. A mí esto, perdón, a mí esto me da escalofrío ver las imágenes así. ¿Cómo? ¿Y por qué? No sé. José Joaquín Palma aparece porque él fue uno de los primeros directores de Biblioteca Nacional. Pero voy a componer esto. Ay, será la escritura original. Pareciera que sí, pero... Apunta la placa. Dice corona de laurel de plata y oro que Guatemala donará al maestro Rafael. Esas son las partituras. Es que no se puede ver bien aquí, pero ahí está. Parece que sí es la... Escucharon como pasos. ¿Cómo sí? No. Espérense. Como que alguien venía, ¿verdad? Ajá. Vengan a ver. Ay, no sé por qué me da tanto escalofrío. Miren la imagen de Martín Quesada. ¿Quién será? Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. No se le ven los ojos, no sé, me da... Son todos los directores. De la biblioteca, pero me dio... Es que esa foto en particular está rara. Pero ahora se da cuenta el retrato que está allá. Es el único que está torcido de todos los que están acá.
Está como pintado. Pero está vacío. Ah, sí, es como una pintura. Es el único que es como pintura. ¿Y quién aparece ahí? No te... Ahí dice. Enrique Gómez Carrillo. Ay, no sé, tengo escalofríos, tengo muchos escalofríos. Yo no siento eso. Creo que te puedes salir por aquí. Este sería un buen lugar para hacer pruebas de psicofonía. Miren ¿qué material será esto? ¿Bronce? Entonces lo que es como bronce. Sí, es bronce. José Joaquín Pero sí, Palma. sí, la letra original. Si te das cuenta, hasta hay correcciones. Increíble. Increíble. Vamos. Yo escucho como que tocaron el vidrio. Yo también, tac, tac. Este lugar sería bien interesante. Yo se los juro que escuché pasos. Sí se escucharon. Se escucharon, ¿verdad? Aquí deberíamos hacer el mismo ejercicio que hicimos en el central. De que... Cuando alguien habló fuerte, decirles buenas noches o buenos días para ver cómo reacciona espíritu con esto. Miren, ay, no se mira, pero no... Miren cómo tengo. No se me quitan los escalofríos. Vamos. Ya no se puede subir, ¿verdad? No. Me gusta esto. ¿Esto qué será? Es donde están los ficheros para que localicen los libros. Ah, sí, pues aquí están los ficheros. Uno busca ahí. Qué bonito. Terminamos el recorrido. Un lugar muy grande. Cambian las energías, las percepciones. Yo escuché pasos en el salón donde están el auditorio. ¿Qué opina Nancy? Sí, el lugar que yo sigo pensando que es uno de los que puede haber más actividades, es el lugar donde está vacío, solo están las estanterías, ¿verdad? Sí siento un cambio de ambiente ahí. El recorrido a mí me pareció bastante interesante. No solo el lugar es bastante amplio, grande y resguarda muchos libros llenos de historia, cultura y muy antiguos, ¿verdad? Y pienso que eso, como lo habíamos comentado todos, tiene como energías arraigadas y eso puede estar como que provocando lo que hemos sentido. Puede ser energías como residuales que estén ahí, no por espíritu, sino que por la energía de las mismas personas. Gustavo. Sí, yo sigo pensando de que hay varios sectores del lugar que me han causado sensaciones que no había sentido ni percibido en otros edificios públicos donde hemos estado. Y me llama mucho la atención ver qué vamos a encontrar en el auditorio, porque como te digo, a mí desde que tengo el tiempo de estar investigando y nos hemos topado con auditorios, realmente lo que hemos experimentado y lo que hemos registrado ha sido pues, increíble. Y espero que en esta vez no vaya a ser la excepción. Sí, también queremos aprovechar de enviarle un agradecimiento al Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, que pues son los que tienen la dirección de la Biblioteca Nacional. Queremos enviarles un agradecimiento, pues muy sincero, ya que nos permitieron abrirnos las puertas de este lugar. Es un lugar increíblemente histórico. Dentro de las paredes de este lugar hay demasiada historia y conocimiento. El edificio pues relativamente es nuevo, por decirlo así. Sin embargo, en su interior hay mucha historia, de hecho de épocas precolombinas, porque hemos visto que hay también vestigios mayas. Entonces, muchas gracias por habernos permitido poder realizar la investigación en este lugar, y también creo que los cuatro estamos de acuerdo de que el lugar está muy bien cuidado. Todo Muy bonito. lo que hay acá ha sido bien protegido,
y realmente queremos enviarles una felicitación porque es la protección del conocimiento y la historia de nuestro país. Así que muchas gracias por eso. También muchas gracias a la licenciada encargada de la biblioteca. Muy bonito lugar, me encanta. Guataespantos no solo se trata de investigar lugares con posible actividad paranormal, sino que también queremos sembrar esa espinita de historia de lugares emblemáticos de Guatemala. Así que espero les haya gustado el recorrido. Vamos a comer, vamos a descansar un poco y vamos a investigar. Ese video lo van a ver el próximo sábado a las 8 de la noche. Espérenlo, dejen en los comentarios si quieren que Nancy y Alejandra se queden ahí abajo. Yo creo que sí, ¿verdad, Gustavo? Sí. Lo vamos a pensar. Feliz noche, jóvenes, y nos vemos el próximo sábado con la investigación de la Biblioteca Nacional. ¿Tú dijiste algo cuando entramos ahorita a la puerta? ¿No? ¿Tú? No, nada. Yo escuché en la grabadora como un gracias. Algo me tocó. Y es que yo escuché algo que hizo. Y ¿Oíste eso? o sea que fue un grito. Un grito, ajá, eso escuché. Espérense. Ay, escuché la voz de una mujer. Ajá, Sí, es una mujer. Espérense. Es que no, cuidado porque hay una grava. ¿Qué fue eso? Oye, Ajá, sí. Sí. Algo viene, algo venía. Deténgame. ¿quién está ahí? Espérense. Alguien venía. Abajo de la mano de Ale, fíjate. ¿Oíste algo? Es como una flauta, ¿no? Ajá. Yo sentí que en el brazo, yo sentí como una... ¿Así ven? Ese sonido. Hay alguien parado allá, no. No, algo nuevo. Algo nuevo. Hay una puerta. Es que vi como, pero no sé. Ay, la cama. Ajá, lo vi como que alguien estaba parado. Vayan para allá.